Se nos fue un hombre maravilloso que soñaba con la paz y la unión de Colombia. Sabemos que en el corazón de Miguel, su lucha y lo que él quisiera para todos nosotros los colombianos es unión, paz y amor. Rechazo cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel. Acabo de ver esta cosa tan terrible. Así que yo le pido al país, le pido al presidente Samper, a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia, que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda y que no quede este crimen impune. Él fue uno de los que soñó hacer parte de esa constitución, pero desafortunadamente no estuvo allí para vivirlo porque fue asesinado 45 días después de firmar la paz. El pasado 7 de junio, en el occidente de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial por el Partido Centro Democrático, sufrió un atentado mientras celebraba un mitin político poco concurrido en el barrio de Modelia de la capital colombiana. Un menor de edad disparó contra él, causándole heridas de gravedad que lo tuvieron en terapia intensiva hasta su muerte el 11 de agosto. Este hecho despertó en la sociedad colombiana los fantasmas de los tiempos más oscuros de su historia reciente, y una vez más marca a sangre y fuego un proceso electoral. El atentado a Miguel Uribe ocurrió en un ambiente de alta tensión en la política, en el que la oposición intenta por todas las vías boicotear las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro, y en un contexto regional condicionado por la asunción de Donald Trump, quien desde enero ejerce una presión sistemática sobre América Latina. La muerte del candidato, 65 días después del atentado, fuerza a voltear al pasado. Con Miguel Uribe ya son 8 los candidatos presidenciales que han sido asesinados en la historia de Colombia, desde el homicidio de Rafael Uribe Uribe en 1914 hasta los violentos años de entre 1988 y 1990, en plena época de apogeo de Pablo Escobar y la narcopolítica. La historia de Colombia está marcada por la violencia política. La diferencia con los anteriores magnicidios es que esta vez el ataque fue dirigido contra un candidato de derecha. La historia de la familia Uribe Turbay está marcada por la tragedia. Su madre, Diana Turbay, hija del presidente Julio César Turbay, ejecutor del Plan Cóndor en Colombia y padre del paramilitarismo, fue asesinada durante su secuestro en Medellín en 1990. La violencia suele ser una espiral y los victimarios pueden convertirse en víctimas. La narrativa que hoy se impone en los medios colombianos busca culpar al gobierno de Petro. Lo acusan de instigar ideológicamente el asesinato. El atentado pareciera ser una táctica para socavar la estrategia de paz total que busca el gobierno del cambio e inclinar la balanza electoral, con intenciones que hacen recordar los comicios de Ecuador en 2023, cuando fue asesinado Fernando Villavicencio, quien se convirtió en un mártir de la derecha y terminó con las aspiraciones de Luisa González, candidata del correísmo. El atentado contra Uribe se suma a otros casos de violencia política ocurridos en América Latina durante la segunda administración Trump, como los sucedidos en México contra colaboradores de la primera línea de la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada. Su muerte deja en el aire muchas preguntas. ¿Quién gana con el asesinato de Miguel Uribe? ¿La supuesta polarización política derivada del gobierno de Petro es la culpa? ¿Existe un plan de desestabilización regional contra los gobiernos populares? Así que hoy en La Base América Latina tratamos de responder estas preguntas y hablamos de la violencia política en Colombia. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Bueno, y hoy hablamos del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay este 11 de agosto, después de más de 2 meses de lucha. Marco Terusci, ¿cómo está la cosa?
Bueno, Colombia está bajo impacto porque era un precandidato presidencial, porque retrotrae a la historia de mayor violencia política del país, porque hay muchas operaciones en marcha dentro y fuera de Colombia, en particular en Estados Unidos, así que hay mucho río revuelto y un escenario de clima electoral hacia el año que viene que ya está en pleno desarrollo. Estefanía, 2 días seguidos buceando en el ambiente mediático colombiano. ¿Cómo estás tú? Yo estoy sorprendida de lo que pueden decir los medios colombianos, pero hoy les voy a contar cómo fueron construyendo una vez más una narrativa donde Petro es culpable de absolutamente todo, como ya es costumbre de los medios colombianos, incluso de este terrible asesinato. Y hoy también vamos a contar con Iván Cepeda Castro, senador por el Pacto Histórico. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Colombia está bajo impacto. El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay vino a golpear la escena política como un rayo. Si bien su muerte era una probabilidad cierta, desde que había recibido al menos 3 disparos el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en Bogotá, el anuncio de su muerte conmocionó al país. No solamente porque se trató del crimen de un aspirante a la presidencia para el año que viene, lo cual es de por sí sumamente grave, sino porque la escena retrotrajo al país a sus peores años de violencia en los 80 y 90, cuando el asesinato de dirigentes políticos nacionales era parte del paisaje habitual. Y no es que la violencia política se haya ido luego, sino que mutó en sus objetivos, formas y metodologías. Tanto así que a veces parece imposible disociar política de violencia en Colombia, como si la segunda siempre estuviera al acecho de la primera. Pero antes de abrir la puerta de esa historia, hablemos de Miguel Uribe Turbay, su vida, asesinato y reacciones que son representativas del clima político que se vive en Colombia. Ina, adelante, contanos. Hay varias facetas de Uribe Turbay. Primero, su propia historia, que es en sí misma reflejo de la violencia política en Colombia. Su madre, Diana Turbay, como decíamos, era una periodista y fue secuestrada y asesinada en 1991 por un grupo de narcotraficantes apodados los extraditables, con Pablo Escobar a la cabeza. Miguel Uribe era entonces un niño de casi 5 años, al igual que su hijo ahora, que aún no cumplió 5. Y su madre tenía 40 años cuando la mataron y él 39. Una repetición de la violencia muy simbólica. Miguel Uribe habló del tema hace 4 años y dijo: yo perdoné a todos los que estuvieron involucrados, incluyendo a Popeye y compañía. Primero entendí que ya había pasado, que nada que yo hiciera me devolvería a mi mamá y en cambio perdonar sí me iba a enriquecer como persona y me permitiría vivir sin carga. Popeye, al que se refiere, era John Jairo Velázquez, uno de los principales sicarios de Escobar, que contó cómo había matado a su madre. Algo similar a lo que dijo la esposa Claudia Tarazona en el funeral este martes. Hoy quiero decirles que para honrar a Miguel y todos los que lo conocieron y tuvieron la posibilidad de gozar de su vida y de su compañía, de su amistad y trabajar con él, sabemos que en el corazón de Miguel su lucha y lo que él quisiera para todos nosotros los colombianos es unión, paz y amor. Rechazo cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel. Rechazo cualquier acto de violencia o de venganza, importante en esta Colombia que vuelve a caminar por la cornisa. Pero además de ese Miguel Uribe víctima, la historia de su madre, también víctima, que es a su vez una representativa de la violencia en los 90, está la propia historia de Miguel Uribe como político y los caminos que escogió. Y ahí la historia es otra, ¿no? Sí, la historia de quien se formó como concejal en Bogotá, sus primeros pasos por el Partido Liberal y luego su afiliación al Partido Centro Democrático, a través del cual se hizo senador en 2022, el mismo año que Gustavo Petro ganó la presidencia. Y el Centro Democrático no es cualquier partido, es el que está capitaneado por el expresidente Álvaro Uribe, recientemente condenado a 12 años de prisión. Y Álvaro Uribe es ni más ni menos que el patriarca de la derecha colombiana, asociado a acusaciones por relaciones con el paramilitarismo, el narcotráfico, la parapolítica o la ejecución de civiles en los llamados falsos positivos. Si una figura encarna como ninguna la larga y oscura trama de la violencia política en Colombia, esa es la de Álvaro Uribe, apodado el Matarife.
¿Por qué un hijo de la violencia política termina siendo el pupilo de uno de los principales responsables de la violencia política del país? Las contradicciones de los caminos y además que quede claro que aquí el tema no es que Miguel Uribe haya sido de derecha, porque eso lo puede ser cualquiera. De hecho, para eso son las democracias, para que haya izquierdas, centros, derechas y el conflicto se dirima pues en democracia. El asunto es que la afiliación política que eligió Uribe, Miguel Uribe, en la fuerza comandada por Álvaro Uribe, pues es una víctima de un partido de los victimarios. ¿No te resulta llamativo esto, Ina, también? Sí, de hecho eso fue recordado en las redes sociales también. Y también lo fue su situación social de privilegios, que no hacían de él justamente un líder social, como publicaron algunos medios, sino un político de la extrema derecha colombiana, frontal opositor al gobierno de Gustavo Petro, que como todos tenía derecho a hacer política sin correr riesgo de vida. Por eso, porque insistimos, para eso son las democracias que defendemos. Democracia que en Colombia costó muchos, pero muchos muertos. Más de 450.000 muertos entre el 85 y 2018, según la Comisión de la Verdad. Una cifra, además con subregistro, por lo que el total es aún mayor. Así que vayamos ahora sí a la historia de ese país golpeado como ningún otro en América Latina por la violencia política, que tiene una gran fecha de inicio. El asesinato del dirigente político del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, en 1948. Una suerte de hora cero de la violencia que nunca más se detuvo. No voy a hacer acá un raconto de esa historia, que sería muy larga y que pueden además en parte leer en las maravillosas páginas de 100 años de soledad, sino detenerme en dos temas. En primer lugar, en la decisión que tuvieron las élites colombianas de utilizar toda la violencia a disposición para mantener sus privilegios, desde ese entonces hasta hoy, porque la violencia no cae del cielo. Y en segundo lugar, centrar la mirada en los años 80 y 90 en Colombia, que son a los que el país parece estar siendo arrastrado en el imaginario con el asesinato de Miguel Uribe. ¿Qué imágenes de hecho le vienen a la cabeza al nombrar esas décadas colombianas? Una muy potente es la imagen del asesinato de los miembros de la Unión Patriótica en los 80s, una organización de izquierdas, más de 6.200 militantes asesinados según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Otra imagen es la de los asesinatos de varios candidatos presidenciales. Como decíamos, eran 4 en total en las últimas décadas, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, 4 candidatos presidenciales. Jaime Pardo Leal, que era justamente de la Unión Patriótica que nombraba a Estefanía, asesinado en 1987. Luis Carlos Galán, que era del Partido Nuevo Liberalismo, asesinado en 1989. Luego Bernardo Jaramillo, también de la Unión Patriótica, asesinado en 1990. Y finalmente Carlos Pizarro León Gómez, asesinado también en el 90. Pizarro había sido comandante de la guerrilla M-19, de la cual participó Petro, había firmado la paz y fue asesinado por un sicario en un avión que iba de Bogotá a Barranquillas. Todos eran dirigentes políticos que podían ser presidentes. Tenían en común el haber confrontado al narcotráfico como al cártel de Medellín, liderado por Escobar, al paramilitarismo con las Autodefensas Unidas de Colombia a la cabeza y también haber denunciado los vínculos de esos grupos con la política. Y en algunos casos las metodologías del asesinato fueron parecidas a la que se utilizó contra Miguel Uribe Turbay, ¿verdad? Exactamente. En el caso de Jaramillo, por ejemplo, en 1990 fue asesinado por un sicario que tenía menos de 15 años. Y en el asesinato de Uribe, en junio, quien disparó fue también un menor de edad de identidad reservada que fue arrestado. La utilización de menores de edad uno presupone que es para borrar las pistas. En este caso, junto a este adolescente fueron además detenidas 5 personas, como quien transportó al sicario y quien le habría dado el arma. Sin embargo, aún no se sabe quiénes fueron los autores ideológicos del crimen, es decir, quienes mandaron a matar a Miguel Uribe. Al respecto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio a conocer lo que hasta el momento se sabe por las investigaciones. Lo que se percibe en el mensaje ya transmitido por el señor presidente de la República es lo que se ha dicho. Es que organizaciones que viven del narcotráfico podrían estar relacionadas muy seguramente con el asesinato de nuestro senador Miguel Uribe. Dentro de esos está la Segunda Marquetalia, pero también el cartel del ELN, también el cartel de alias Mordisco y los diferentes carteles. Y también lo dijo muy claramente, son hipótesis y cuando ya se confirme por parte de la Fiscalía sabremos quién estaba detrás de ello.
O sea que existen varias hipótesis, pero aún nada confirmado. Y una pregunta que podemos hacernos es: ¿quién se beneficia políticamente de la muerte de Uribe? Porque claro, esperar a que avance la investigación para determinarlo habría sido mucho pedir para la oposición de derecha colombiana, que comenzó a acusar desde el primer minuto al gobierno, como la candidata de la derecha Vicky Dávila, exdirectora de la revista Semana, que habló sobre un plan. A mí esto no es una cuestión aislada. Yo creo que el hecho de que en los últimos 2 meses, le hayan disparado a Miguel, hayan llevado a la detención y a una condena al expresidente Álvaro Uribe, y ahora la muerte de Miguel, todo esto es un plan de eliminación de un sector de Colombia, porque lo que está en marcha es la toma de Colombia, la toma de la democracia. Quieren arrasar con la democracia. Yo sí creo que es un plan y que los criminales no están solos, no están actuando solos, no están actuando por una venganza personal, están actuando porque hay un plan en marcha para tomarse a Colombia. ¿Se lo creerá Vicky Dávila lo que dice? No lo sé. En todo caso, habla de un plan que, según ella, va desde la presidencia de Colombia hasta la presidencia de Venezuela. Pero no solo la oposición colombiana acusó a Petro, sino que también lo hizo un tal Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos de América. Claro, el inefable, el defensor de Álvaro Uribe cuando este fue condenado, y aprovechó el atentado contra Miguel Uribe para responsabilizar del hecho a la violenta retórica izquierdista del gobierno. Nada como pescar en río revuelto y acusar al presidente Petro por lo sucedido. Un poco de intromisión en los asuntos internos de Colombia nunca viene mal. Además, claro, la violencia política en Colombia, como bien sabemos, comenzó por la violenta retórica izquierdista. Lo veíamos hace tan solo unos minutos. Y Petro, ante la ola acusatoria vertida por opositores políticos, mediáticos, nacionales e internacionales, se refirió al tema este martes. No es ideológico, no es de odios sectarios de la política. No hay ninguna evidencia que indique por ahora, y lo dejo con puntos suspensivos porque sé que no hay una investigación terminada, que sea el odio político lo que ha matado al senador Miguel Uribe Turbay. Y por tanto hay un delito contra nosotros andando. Los que afirman que este presidente es responsable, ni la UNEP, que no tenía el cuidado del senador, sino complementaba, ni la Policía Nacional son responsables. Los responsables apuntan hacia otro lado. Petro también anunció que irá a la justicia a demandar los delitos de calumnia por la acusación de la responsabilidad del crimen. Parece poco probable igual que algo pueda calmar lo que ya aparece como una campaña para acusar al gobierno en el marco de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 que ya están en marcha. Y en esas elecciones no solo mueven piezas las fuerzas locales, sino también Estados Unidos, que está abiertamente interesado en que deje de gobernar el progresismo en Bogotá. De hecho, no lo disimulan. Además de las declaraciones de Rubio, Christopher Landau, secretario de Estados Unidos, viajó a Bogotá para asistir al funeral de Miguel Uribe. Sí, para aparecer en medio de las imágenes, mostrar su preocupación por la situación, derramar unas lágrimas de cocodrilo que encierran la voluntad de la administración de volver a tener un aliado en Bogotá a partir del año que viene. Uno que le responda de manera directa como lo hacía el anterior presidente y pupilo de Álvaro Uribe, Iván Duque. Así que es probable que se vengan tiempos revueltos y complejos, no solo por la historia de Colombia, su violencia política que siempre acecha, el asesinato que acaba de ocurrir, sino por la realidad del continente, donde la democracia está además en varios lugares bajo serias amenazas. Como ocurre, por ejemplo, al lado de Colombia, en Ecuador, donde en las elecciones presidenciales de 2023, como decíamos, también fue asesinado un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, en ese caso por sicarios colombianos, y cuyo crimen también intentó ser endilgado al progresismo. Coincidencias, claro. Queda una gran pregunta sobre la mesa. ¿Cómo ponerle fin a la violencia política en Colombia? No solamente la que llega a la escala de la prensa internacional, como el asesinato de Miguel Uribe, sino la que ocurre a diario, con asesinato de líderes sociales que resisten contra la minería, contra el negocio de la droga y caen bajo balas de grupos armados. El gobierno de Petro impulsó desde su llegada la política llamada de paz total, una apuesta difícil,
lenta, que está ahora atada además al tiempo electoral, porque cada actor hace sus apuestas y movimientos de cara a calcular quién seguirá en la presidencia el año que viene. Por lo pronto, Colombia y la violencia otra vez. Otra vez, gracias compañero. Pues yo he revivido mi propia experiencia personal. Hace más de 35 años, cuando yo tenía la misma edad que hoy día tiene Miguel Uribe Turbay, y también era senador de la República, fui víctima de un atentado que me metieron 13 balazos, conjuntamente con otro líder que era José Antequera. Y recientemente, esto sí es una noticia importante para ustedes, la versión era que había sido un sicario contratado por los paramilitares para matar a Antequera, y yo estaba saludando a Antequera y que fue una sorpresa. Pero lo que se ha venido a establecer recientemente es que fueron los organismos de inteligencia del Estado que protegían a Antequera los que nos dispararon a los dos. Cosas que salen a la luz años o décadas después, ¿no? Cuando ya no hacen tanto daño. Estefanía Veloz, adelante. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Colombia amaneció con esta portada del diario La República después de la muerte de Miguel Uribe Turbay. En la imagen vemos a un hijo y a su mamá, ambos asesinados a balazos, ambos asesinatos igual de lamentables. Diana Turbay fue asesinada en el 91, como les comentaba en mi sección, que en ese entonces, cuando Colombia vivía el auge del narcoterrorismo con 4 candidatos presidenciales asesinados. Hoy, en 2025, gobierna Gustavo Petro, cuyo proyecto político se centra precisamente en la paz total y la superación de la violencia estructural que vertebra la historia colombiana. BBC publica una tragedia que se repite 34 años después, la historia de Diana Turbay y Miguel Uribe, madre e hijo asesinados en Colombia. Pero la historia no se repite en 2025. La violencia ha mutado, se ha adaptado, pero el contexto político, el discurso estatal y las aspiraciones democráticas son radicalmente diferentes a la de la época del auge del narcoterrorismo y narcoterror. No es como el 91. Y esta portada de la revista que acabamos de ver, al igual que titulares como una tragedia que se repite 34 años después, pues evidencian cómo el periodismo puede caer en la tentación del impacto emocional sobre el análisis del contexto, un análisis riguroso, ¿no? Estas comparaciones sirven para portadas impactantes como la que vimos, pero faltan en su función educativa y analítica. La prensa tiene la responsabilidad de explicar que Colombia, bajo Petro, aún con su fracaso de no pacificar al país por completo, representa un experimento democrático inédito donde un presidente guerrillero condena la violencia política y busca institucionalmente la paz. Los medios deben elegir entre el sensacionalismo de la repetición trágica y el periodismo que ayuda sobre todo a comprender los cambios históricos, incluso cuando estos son imperfectos. Pero casualmente al presidente que ha hecho de la pacificación del país su proyecto de Estado es a ese mismo presidente al que, bueno, le vienen adjudicando ese asesinato ya desde el momento del atentado, ¿no? Como decía el querido Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, y así pasó con los medios colombianos, insinuando que Petro había sido el culpable primero del atentado y después del asesinato, y no tenían que decirlo textual. No es textual, pero el tema es que para algunos medios Petro ni siquiera puede defenderse de estas acusaciones. Que el presidente Petro está lanzando teorías alrededor de los autores, los responsables. Léalo en el contexto, porque el presidente Petro lo que intentaba decir es que el gobierno no tiene nada que ver con el atentado, con la muerte de Miguel Uribe Turbay. Sí, pero debería permitir que las investigaciones sean las que vayan dando los resultados, porque ese tipo de declaraciones del presidente no hacen sino generar confusión y desasosiego. Te acusan de asesinato y desmentir acusaciones genera desasosiego. En fin, pero la teoría de la responsabilidad de Petro instalada en varios medios la vimos tangible en este programa, otra vez de Blue Radio. Pongan atención a lo que dice el presentador. Perdóneme solo un segundo, Héctor. Al presidente. Héctor, perdóneme un segundo. Es que Felipe toca un punto que es central. Es necesario, es vital, es urgente que la policía y la UNP
refuercen el esquema de seguridad de la doctora Lina Garrido. Así es. Porque, así es, sin lugar a dudas. Por supuesto, los hechos recientes, lamentablemente, nos demuestran que... Pero ¿acaso quién la va a matar y por qué? Es que en este país a las personas que hablan en la política salen y las matan. ¿Le suena un Miguel Uribe Turbay, Héctor? Sí, pero yo no creo que a ¿Usted no asocia lo que decía Miguel Uribe Turbay al atentado en su contra? Bueno, la persona que habla por teléfono y que está siendo entrevistada, entre comillas, porque en realidad es interrumpida, es Héctor Sade, jefe de despacho presidencial de Petro. Primero, Néstor Morales, presentador y el periodista que lo entrevista, le sugiere que hay que reforzar la seguridad de Lina María Garrido, representante de la Cámara del Departamento de Arauca. ¿Por qué? Bueno, porque... según ella, una fuerte réplica que le hizo al presidente Gustavo Petro durante la instalación del Congreso la pone en peligro. Entonces, con esto insinúa el periodista que si un representante critica al presidente, está en peligro. Le puede pasar lo que a Miguel Uribe. Por lo tanto, ¿quién es responsable del asesinato de Miguel Uribe? Pues Petro, según la lógica de este periodista. Revista Semana, atentado contra Miguel Uribe Turbay, oposición acudirá a las instancias internacionales para denunciar al presidente Gustavo Petro. Congresistas aseguran que lo que ocurrió con el precandidato presidencial es consecuencia del lenguaje del mandatario. Acá, la revista Semana, con su titular, sugiere una relación directa entre las palabras de Petro y el atentado, sin presentar, claro está, pruebas concretas. Y además anuncia acciones internacionales, lo que haría más creíble este señalamiento contra el presidente. Me imaginamos que sí. Y ahora, con el fallecimiento, la revista Semana publica: Álvaro Uribe advierte que los señalamientos del gobierno de Petro contra Miguel Uribe Turbay causaron el atentado. Aquí Álvaro Uribe atribuye el atentado a las críticas de Petro, consolidando la narrativa de que el gobierno, el presidente, es responsable directo. Y lo vemos a través del titular, que para esta revista, de la que ya hemos hablado, no se trata de una cita inocente, se trata de instalar esta idea de responsabilidad directa. Bueno, pues si lo piensa Álvaro Uribe, pues algo de razón tendrá, ¿no? Por algo será. Según la revista Semana. Y esta responsabilidad que se le atribuye al presidente tiene que ver con las publicaciones en redes. Porque sí, hay quienes culpan ya desde el atentado a Gustavo Petro como el abogado de Miguel Uribe Turbay. Infobae, los trinos por los que el abogado Miguel Uribe Turbay demandó al presidente Gustavo Petro. Aquí en la nota se puede ver las publicaciones del presidente sobre Miguel Uribe, como esta que dice: Dios mío, el nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10,000 colombianos habla de ruptura institucional. Pues un tuit bastante entendible. Y la nota también dice que el abogado dice que Petro tiene la culpa de crear este ambiente hostil. ¿Este ambiente hostil? ¿Qué sugiere? Pues que el asesinato de Miguel Uribe tiene un responsable, ¿no? Son señalamientos que replican o sugieren varios medios de comunicación. Una polarización es obligatoriamente la división de un sistema en dos discursos diferentes y opuestos. Aquí el presidente Gustavo Petro, por supuesto, ha movido muchísimo el tema de las masas. Vimos este estudio y este análisis que hizo La Silla Vacía, donde él era el primero con mensajes pues cargados de odio, de agresividad. Petro cargado de odio. Blue Radio, radiodifusora amiga de este espacio, como ya es la marca de la casa, se relame los bigotes insinuando que todo esto es culpa de los posts o trinos, como se les conoce en Colombia, de Petro. Claro, como decíamos, la violencia política en Colombia llegó y comenzó con Gustavo Petro, ¿verdad? El bogotazo que dejó cientos de miles de muertos, pues Petro, ¿no? El genocidio de la Unión Patriótica, miles de militantes de izquierda asesinados sistemáticamente. ¿Quién? Petro. Los más de 6.000 falsos positivos, Petro. Y la tortura a la que fue sometida el propio Petro, y cuando le hicieron un atentado a Petro en Cúcuta en el 2018. Pues también el propio Petro. Y afirmar que la violencia política en Colombia comenzó con Petro en el 2022 es una distorsión histórica. Y así llegamos a políticos como Vicky Dávila, que dijeron que Petro hostiga a la oposición y es el responsable político de lo que le pasó a Miguel Uribe. También aprovechó para decir: lo que nos pase a los demás es responsabilidad del presidente. Vicky Dávila acusa de hostigamiento a Petro. Vicky Dávila, histórica, simpatizante, seguidora, aplaudidora de Álvaro Uribe, el de la persecución a activistas, a periodistas, el que acosó a Iván Cepeda durante años por denunciarlo. Esa misma Vicky Dávila es la que está hablando ahora de hostigamiento.
Eso nos dice la nota, ¿no? No, para nada. Parece que piensan que se nos va a olvidar toda la responsabilidad en la violencia de Colombia que tienen, ¿no? Que tampoco es que lo digamos nosotros, lo dice la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Así que Petro, cuyo gobierno ha promovido paz, fue señalado como culpable del asesinato en redes sociales y medios. Irónico, por decirlo suavemente. Bastante irónico. La narrativa de #PetroAsesino promovida en redes por la derecha y los medios se centra en las críticas de Petro a Miguel Uribe, a quien señaló como parte de una oposición vinculada a intereses tradicionales y al uribismo, lo que no es mentira. Sin embargo, las críticas a Uribe no fueron exclusivas de Petro. Otros actores políticos y sociales, tanto de izquierda como sectores independientes, también han cuestionado a Uribe por su cercanía al Centro Democrático y su papel en la política colombiana. Vamos a ver esto que me encontré en redes sociales. Matando en el Centro Democrático. ¿Se están matando en el Centro Democrático? No, yo no me estoy matando con nadie. Queremos manifestar nuestra inconformidad en la publicación de encuestas pagadas con ventajas que están obviamente en entredicho 5 días antes del gran foro de precandidatos del Centro Democrático en Barranquilla. Esto es actuar a lo guanino. No estoy dispuesto a pelear con nadie de mis compañeros. Aquí lo que necesita Colombia es toda la unidad posible para poder superar la adversidad que hoy tenemos. Están corriendo la línea ética de un partido que se ha caracterizado por hacer política con ideas, con servicio a la comunidad, dando todas las batallas para defender nuestra democracia. Creo que les va a ir como a Kamala Harris en las encuestas. Y tendrán exactamente el mismo resultado, María Fernanda, porque el Centro Democrático sabe quiénes han sido sus fundadores, quiénes han estado dando todas las batallas. TikTok también es fuente de información y vimos cómo varias personas también criticaron o cuestionaron a Miguel Uribe. En fin, culpar a Petro por sus publicaciones o llamados trinos no es lo único que han hecho. También lo han criticado hasta por no publicar el mensaje de pésame en el tiempo y en la forma que ellos querían. Posiciones firmes, argumentos claros, denuncias con datos y nunca hemos pasado la línea de lo personal, ni siquiera nos hemos atrevido a desconocer la autoridad del presidente, la autoridad democrática del presidente Gustavo Petro. Entonces aquí llamamos al gobierno. Mire, Yesid, son las 9:13 de la mañana y esta noticia ya lo conoció el país y Gustavo Petro ni siquiera se ha pronunciado, ni siquiera ha sido capaz su ministro del Interior de decir algo sobre el magnicidio a Miguel Uribe Turbay. Entonces, si ese es el ambiente en el que ellos nos quieren seguir llevando, en donde ellos desconocen la relevancia, la importancia de lo que está pasando. Una hora después publicó Petro el pésame y sí se pronunció muchas veces antes de eso. Así la revista Semana informó. En fin, Infobae. Gustavo Petro finalmente se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay. No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos, dice la nota. Claro, las palabras no son inocentes y poner finalmente implica un retraso o una demora, una culpa. ¿Demora según quién? ¿Dónde están los tiempos del pronunciamiento? Esta palabra carga al titular con un juicio implícito, insinuando, casi diciendo directamente que Petro fue lento o reacio al responder y por lo tanto insensible. Sí, lento según Infobae. También vemos una cita selectiva en el titular que destaca una frase específica de todo lo que dijo Petro. No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición ni lo haremos. Centrándose en esta frase, Infobae sugiere que Petro está pues a la defensiva o preocupado. Al final, Infobae nos quiere decir que Petro es un insensible, como decía Marcos. Si se pronuncia tarde, pues mal. Si no se pronuncia como ellos quieren, con los puntos y comas, pues mal también. Lo explicaba Xavier, Estefanía, en tu sección, que bueno, la prensa colombiana y la gran prensa latinoamericana ya tiene esta tradición de verter su insatisfacción con Petro pues en sus programas, en sus titulares y hasta en los subtítulos, ¿no? Prueba de ello es este titular. Infobae. Petro despidió con emoción a ex compañero de M19 y le recordaron la frialdad con la que se pronunció por Miguel Uribe Turbay. No pusieron el nombre del compañero del M19 tampoco, ¿eh? A ver. O sea que si se pronuncia mal, porque se ha pronunciado más emotivamente sobre otras personas, ¿no? Bueno, y vemos en la entradilla de la nota en pantalla que dice: la diferencia en el tono y la rapidez de los mensajes de Gustavo Petro tras la muerte de Carlos Noval y el asesinato de Miguel Uribe
Uribe Turbay provocó una ola de críticas en redes sociales. Al contrastar la emoción por un exguerrillero con la frialdad hacia Uribe, el titular sugiere que Petro tiene una conexión más fuerte con el pasado del M-19 que con las víctimas de la oposición, lo que lo pinta como un incapaz de empatizar con quienes no comparten su ideología. ¿Pesa más un guerrillero que un político de la oposición? Eso es lo que nos quiere decir Infobae con este titular. ¿Eso les ofende del presidente? Bueno, la derecha mediática ha desplegado, como ya es costumbre, toda una campaña para culpar a Petro, muy alejada de la deontología, ¿no?, periodística. Pero más allá de eso, esta narrativa simplifica un problema muy complejo y un problema histórico, estructural para Colombia. Desvía la atención de los verdaderos responsables y convierte en cómplices de la impunidad a los propios medios. Gracias, Estefanía. Doña Luz Marina, si usted va a ir mañana a la Catedral Primada y el presidente de la República llega, usted se queda callada, le canta la tabla, ¿qué haría? No, yo le diría que no sea un hipócrita, que no sea una persona de doble moral. Bueno, claro que ya sabemos la moral de este varón cómo es. Entonces, ¿qué se le puede decir? Definitivamente, pero sí, yo tengo la gallardía de decirle en la cara a una persona lo que es. Es un corrupto, pero es un hombre que... Doña Luz Marina, va a estar en una iglesia mañana, hay que tener un poquito de compostura sí, también, pero, ¿no? Sí, pero es obvio, pero es que la verdad... Y hoy en la mesa de análisis contamos con el senador por Pacto Histórico y una de las víctimas directas de violencia política en Colombia que veníamos analizando, Iván Cepeda Castro. El padre de Iván Cepeda, Manuel Cepeda Vargas, formaba parte de la Unión Patriótica y fue asesinado hace más de 30 años. Iván, muchas gracias por acompañarnos y voy directamente con la pregunta. ¿Qué tal está el ambiente ahora mismo en Colombia tras la muerte de Miguel Uribe? Pues un día luctuoso porque estamos precisamente a esta hora en el desarrollo de las honras fúnebres del dirigente pues del Partido Centro Democrático, candidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay. Un hecho que por supuesto enluta al país, que si bien nos separan ya 30 años de los peores momentos de la violencia, nos recuerda los peores momentos que se vivieron cuando emergió con fuerza el narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia, y que por supuesto en medio de un gobierno como el que tenemos hoy progresista, pues genera una situación difícil. Entonces, al mismo tiempo nos embarga la tristeza, pero también debemos reflexionar con cabeza fría sobre lo que está aconteciendo para poder tener la visión más objetiva y sensata posible. Iván, muchas gracias por estar en la base América Latina. Hablando de lo que está pasando, hay una serie de mensajes que provienen de sectores de la política de Colombia, también de Estados Unidos, que buscan vincular al gobierno, hablan de los discursos del gobierno que promovió esto, como si estuviera detrás del asesinato el mismo presidente y la fuerza política que lo acompaña. ¿Qué reflexión te merece esta construcción que se está produciendo ahora? Pues evidentemente hay una estrategia que busca en medio de esta campaña electoral hacer de este asesinato un rédito político y generar una especie de inestabilidad en la que sea el presidente Petro y el gobierno en su conjunto quienes paguen el mayor costo de esta situación. La cuestión es si en la mente de quienes perpetraron este crimen, este magnicidio, estaba precisamente generar una situación de inestabilidad que favoreciera precisamente el retorno de la extrema derecha al poder. Es un escenario posible y es un escenario que debe ser aclarado por la investigación penal que está en curso. Ahora, en medio de ese contexto nacional, van apareciendo también representantes del gobierno de Estados Unidos que, como en viejas épocas, intentan de una manera pues intervencionista
dictarle a Colombia cuál debe ser la manera de tratar esta nueva situación que se ha presentado, volviendo a la fórmula de la doctrina de seguridad ya muy conocida o de la guerra contra las drogas. Iván, un gusto escucharte. Yo te preguntaría algo complejo, pero creo que si alguien lo puede responder eres tú. ¿Cómo se desarma la violencia política en Colombia? Pues este es un esfuerzo que hay que medir en el tiempo, ¿no? No es una acción, no es simplemente un acuerdo de paz o un diálogo puntual. En Colombia tenemos 6 décadas o más de violencia acumulada, violencia que gira en torno a un conflicto armado que ha tenido múltiples expresiones a lo largo de más de medio siglo, pero también la violencia que proviene del crimen organizado, del narcotráfico, y que se mezcla y produce situaciones realmente muy conflictivas. Entonces, los esfuerzos de paz, los esfuerzos de diálogo, las estrategias para resolver con la política lo que ha sido producido por las armas y por la confrontación, tienen que ser esfuerzos pacientes, acumulativos y que hay que apreciar. No se puede en un día como hoy simplemente decir Colombia no ha avanzado. Es lo mismo que ocurrió hace 30, 35 años con Pablo Escobar. Siguen matando candidatos presidenciales. Bueno, sí es una situación muy preocupante lo que ha acontecido con este líder político joven, pero también es el momento de hacer un alto en el camino y ver cuáles son los logros, los avances, las perspectivas para poder seguir avanzando. Iván, veo que tienes detrás este cuadro con la cifra 6.402, que es el número de los falsos positivos según la JEP, y no puedo no preguntarte sobre Álvaro Uribe. ¿Tú crees que es posible que algún día sea juzgado por el bloque Metro? Yo creo que la condena que se ha producido el pasado 28 de julio abre precisamente esa posibilidad, porque si bien es una condena sobre hechos muy graves, como es el intentar engañar a la justicia, utilizando el soborno a falsos testigos y la manipulación de pruebas, es precisamente la puerta de entrada para conocer por qué se quería engañar a la justicia. Y obviamente la razón para hacerlo era ocultar la responsabilidad que puede tener Uribe en la ejecución de crímenes de lesa humanidad, entre ellos el haber conformado un grupo paramilitar en su propia hacienda, que es la acusación de un par de paramilitares que yo transmití a la justicia y con la que comenzó este largo litigio judicial hace ya 13 años, que ha culminado con una condena en primera instancia de Uribe. Iván Cepeda, muchísimas gracias por acompañarnos en La Base. Es un placer. A ustedes muchas gracias. Y llegamos al final del programa. Recuerden de que hay que suscribirse al canal La Base América Latina, apoyar a Canal Red escaneando el QR en pantalla para que el proyecto crezca y tenga larga vida en México y en América Latina. Y también no se olviden, tenemos nuestra playlist en Spotify. Nos han preguntado mucho sobre ella. También pueden acceder mediante este otro código. Mañana más.